Podemos iniciar, por favor. Hola, buenas tardes. Esperamos un segundo. ¿Cómo están? Mi nombre es Ulises Alvear. Soy presidente ejecutivo de Metro Valores Casa de Valores. Le agradezco a la Cámara de Comercio de Quito por este espacio que me parece muy importante para que conversemos acerca de un tema que a las personas les resulta muy interesante en este ambiente que tenemos por el tema del coronavirus, pero por otra parte también el tema económico que preocupa mucho a las empresas. Tenemos una conversación acerca del mercado de valores y cómo las empresas pueden financiarse a través del mercado de valores. Les voy a compartir la pantalla en un minuto para poder comenzar. A ver, me hago un segundo por aquí. Les comparto la pantalla, espero que ya la puedan ver ahí. Como les decía, soy presidente ejecutivo de Metro Valores Casa de Valores. Tengo 25 años de experiencia en el mercado de valores. Actualmente operamos en la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil. Esto es lo que vamos a tratar esta tarde. Un poco les voy a contar quiénes somos, qué hacemos, qué hace una casa de valores, a qué se dedica, cuáles son las alternativas que manejamos. Hoy tenemos esta charla de alternativas de financiamiento en el mercado de valores, pero a mucha gente también le interesa y salen muchas preguntas de cómo invertir en la bolsa. Esa es otra charla que tenemos en otro momento. Ese es más dedicado a personas naturales e inversionistas. Podemos verla en otra ocasión con mucho gusto. Si alguien quiere dejar inquietudes, la podemos ver, aunque un poco lo vemos colateralmente. Una estructura del mercado de valores, cómo está legalmente estructurado el mercado de valores en el Ecuador y cuáles son los mecanismos de financiamiento que existen en el mercado de valores para las empresas, que básicamente tenemos los que están ahí marcados, son los más comunes. Espero que nos dé el tiempo, la verdad, para llegar hasta las titularizaciones. Normalmente creo que llegaremos hasta revisar papel comercial, emisiones de obligaciones, que son algo muy similar, facturas comerciales negociables y al final una pequeña pastilla de temas tributarios y beneficios tributarios de emitir y de invertir en el mercado de valores, que hay algunos beneficios interesantes tanto del lado tributario como del lado de impuesto a la salida de divisas. Cuando uno trae fondos desde el exterior, invierte en el mercado de valores, a la salida esto es exento del ISD. Bueno, y rápidamente arrancamos entonces con el primer punto. Quiero revisar quiénes somos. Metro Valores Casa de Valores se constituyó en 1994, por lo cual cumplimos 25 años en el mercado de valores. Somos una casa de valores que opera a través de la Bolsa de Quito o de Guayaquil, indistintamente, o en las dos. Aquí dice que somos, inscrita. Antes las casas de valores eran miembros de las bolsas de valores, ahora tenemos un registro. Éramos miembros porque las bolsas cambiaron en el 2016 de estructura. Antes eran sociedades civiles sin fines de lucro, ahora son compañías anónimas. Hubo una reforma legal importante en el mercado de valores en el 2014 y se terminó de cumplir los requerimientos en el 2016, por lo cual las estructuras de casas de valores, los capitales mínimos de las casas de valores, los capitales de las bolsas de valores y la estructura societaria cambió comenzando en el 2014 y terminó en el 2016. Estamos facultados para la intermediación de valores en el mercado bursátil ecuatoriano y estamos entre las casas de valores que más negocian, con más de 500 millones de dólares negociados en el 2019. Hicimos más de 4,000 transacciones en el 2019. Para una casa de valores, esto es una cantidad importante de transacciones y de volumen. El 2019 fuimos la quinta casa de valores más grande por volumen negociado. Hay 30 casas de valores, 33 creo, y sigue creciendo el número de casas de valores en el mercado de valores ecuatoriano. Nosotros fuimos la quinta por volumen negociado. Hay distintas formas de medir el tamaño de las casas de valores. Obviamente el nivel de transacción en bolsa es como el más importante.
Este es un ejemplo de cuál fue nuestro volumen negociado en las bolsas. Hemos estado en los últimos 5 años con un volumen alrededor de 250, 300 millones de dólares y el año pasado crecimos y superamos los 500 millones de dólares. Tenemos una alianza estratégica con nuestra asociada Fido Ecuador. En el mercado de valores hay básicamente 2 tipos de negocios relacionados. El uno son las casas de valores y el otro son los administradores de fondos y fideicomisos. Hasta el 2012 muchas de estas empresas eran de propiedad de instituciones financieras. En el 2012 cambió la ley y cada empresa tuvo que venderse a distintas partes. Nosotros nunca estuvimos vinculados a un grupo financiero, somos una casa de valores independiente y tenemos por una parte la casa de valores Metrovalores y por otra parte Fido Ecuador, que es la administradora de fondos y fideicomisos que maneja todo el tema fiduciario. Entonces vamos al tema de qué es lo que hace una casa de valores. Las casas de valores, según la ley, pueden hacer 3 cosas: corretaje de valores, administración de portafolios y finanzas corporativas. Quiero ver que esté funcionando esto, si hay preguntas. Muy bien. Corretaje de valores es la compra y venta de títulos valores. La compra y venta de títulos valores a través de la bolsa. Se pueden negociar acciones, bonos del Estado, papel comercial, notas de crédito del SRI. Bien interesante, hay mucha gente que hace sus reclamos de impuestos al SRI, pide que se le devuelva en efectivo y se queda sentado esperando meses que le paguen. Normalmente es una buena idea cambiar la forma de pago, pedir que se le pague una nota de crédito del SRI y en 15 días le acreditan la nota de crédito en su cuenta y se la puede negociar a través de una casa de valores. El descuento está, según el tamaño, entre el 2 y el 5%, es un descuento muy razonable y se tienen los fondos de inmediato. Ahí recomendamos no hacer negociaciones privadas con intermediarios, con asesores, porque entendemos que los descuentos son muy superiores. Se pueden negociar, como les decía, papeles del mercado, papel comercial, obligaciones, facturas comerciales negociables, pero también títulos bancarios, certificados de depósito, letras, avales, aceptaciones bancarias. Esto es interesante. Hay personas que invierten todo el tiempo a muy cortito plazo en los bancos y pasan 30 años invirtiendo a 3 meses en los bancos, cuando podrían invertir y nunca usan ese dinero o usan pequeñas porciones de ese dinero. Podrían invertir a plazos más largos, a 6 meses, a 1 año, y si eventualmente tienen una necesidad, pueden acudir donde nosotros, a una casa de valores, y pueden negociar su certificado de depósito en la bolsa. Entonces es una forma de hacer líquidos sus títulos bancarios, sus certificados de depósito. O hay negocios inmobiliarios que quieren dar una entrada para la compra de un departamento, para la compra de un vehículo, y dicen, no le puedo recibir porque su título vence en junio y yo necesito venderle el carro ahora. Entonces puede vender o el vendedor o el comprador a la casa de valores, se vende ese título a otro inversionista y se hace líquido de inmediato el dinero. Solo quiero ver un poco el tema del tiempo, como vamos muy bien. Segundo tema, administración de portafolios. Perdón, entonces el primer tema, de este tema obviamente se puede sacar toda una presentación. Les voy a hablar un poco de acciones más adelante, pero de esto se puede hacer toda una discusión grande. Si alguien tiene interés sobre el tema de acciones, sobre cómo invertir, cuáles son nos puede dejar en las preguntas en el chat y les contestaremos más adelante o les contactaremos. Dejen también su contacto si pueden. Como referencia también tenemos nuestra página web en Facebook, nos pueden seguir ahí, nos pueden dejar sus preguntas en Facebook. Número 2, una administración de las inversiones más profesional es la administración de portafolios. Típico, hay personas que tienen una inversión en un banco, otra inversión en otro banco, tienen unas acciones en una casa de valores, pero es mejor consolidar, llevar una administración profesional, hacer un plan, revisar cuál es la estrategia de inversión, que es lo que uno busca generar ingreso, uno busca generar crecimiento. Yo quiero invertir para una operación que puedo tener en 6 meses, necesito que me devuelvan mi dinero y tener algo muy seguro, o estoy ahorrando de a poco para la universidad de mi hijo en 20 años. No debe ser en 20 años en la universidad del hijo, en 18 años si recién nació. Entonces, porque si es 20 años tal vez ya no va ni a la universidad. Entonces,
hacer un plan, ver cuál es el horizonte de inversión, cuál es el tiempo que uno tiene disponible, cuál es el objetivo de inversión. ¿Quiero vivir de la renta que me genera este portafolio o quiero acumular para el futuro? Ahí tenemos distintas combinaciones. Hay muchas empresas que hacen esto, hay muchas empresas de seguros que hacen portafolios administrados porque por su estructura de negocio tienen que invertir muchos recursos y lo hacen a través de una casa de valores. Están obligados a hacer a través de una casa de valores. Y lo tercero, que es lo que vamos a hablar hoy, es el tema de finanzas corporativas, asesoría en la emisión y estructuración de títulos valores. Podrían ser acciones, el mercado de valores en el Ecuador no es muy grande en el tema de acciones, pero obligaciones, papel comercial, facturas, ya vamos a ver todo esto. Aquí hay un ejemplo de empresas que han estructurado recientemente. Ahí es interesante porque los montos van de todo. Hay facturas comerciales negociables en tamaños de 100,000, de 200,000, a veces hasta menos. Y ahí tenemos también empresas medianas que hacen emisiones de obligaciones 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Ahora tenemos disponibilidad de emisiones de obligaciones de Autofénix, por ejemplo. Fue una emisión de 2,5 millones. Autofénix es un dealer de Mazda, de FCA, de Fiat Chrysler y otros. Distribuye las marcas que tiene Maresa. O tenemos Continental Tire Andina, que es una empresa alemana que tiene una fábrica en el Ecuador y tiene una emisión de papel comercial por 20 millones de dólares. Entonces, en este momento uno tiene, como ven, distintas alternativas para invertir, montos pequeños, empresas exportadoras de banano, distribuidores automotrices, o una fábrica de Cuenca que es de propiedad de un grupo alemán, que es bastante interesante. Tenemos un par de preguntas. Dice, ¿qué hacer para pequeños negocios como restaurantes? ¿Cómo capitalizar y pagar pasivos? Y tenemos otra pregunta que nos dice, Araceli, me gustaría saber sobre facturas comerciales. He visto que tienen alto rendimiento y los plazos son interesantes. Efectivamente, vamos a hablar de las facturas. Aquí tenemos un ejemplo entre estas que hemos puesto, que es Luderson, Provadecua y algunas otras. Maresa con Autofénix tiene facturas. Es un mecanismo muy interesante y lo vamos a revisar un poco más adelante. El tema de cómo capitalizar para pagar pasivos y capital circulante, vamos a ver en el tema de la parte de acciones, cómo se podría financiar una empresa por el lado de acciones en un momento. Segundo punto, cómo funciona el mercado de valores. Vamos a adelantar un poquito esto. Básicamente el tema del mercado de valores, el mercado de valores está en el código, la norma en el código financiero. Quien regula el mercado de valores es la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Hay muchas voces que piden que esto es controlado por instituciones del gobierno. Hay muchas voces que piden que se constituya una comisión de valores independiente, como es en algunos países, donde hay técnicos que son los que dictan las normas del mercado de valores para que salga del tema político de corto plazo y sea más bien un tema de largo plazo. La Junta de Política de Regulación Monetaria regula el mercado. Quien implementa la regulación y la supervisión es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La Superintendencia de Compañías tiene esos tres segmentos. Uno son el manejo de las compañías en general. Otro es el que tiene ya desde el 94 la parte de mercado de valores, donde supervisa todas estas instancias que están aquí. Y una más reciente es la de seguros, desde que las compañías de seguros pasaron de la Superintendencia de Bancos a ser supervisadas por la Superintendencia de Compañías. Entonces, ¿quiénes están en el mercado de valores? Están las bolsas de valores, que hay dos en el Ecuador, como les decía, la bolsa de Quito y la de Guayaquil. Casas de valores, hay 30, nosotros estamos entre ellas. Según la ley, las casas de valores podrían constituirse como banca de inversión. Esto no se ha regulado aún, ya va 4 años o 5 años sin regularse. Nosotros tenemos el capital y los requisitos básicos que serían para una banca de inversión, pero no nos podemos definir así. Por falta de regulación, depósitos centralizados y custodia y compensación de valores, ahí hay dos. Uno es el Banco Central del Ecuador, que custodia los bonos del Estado. Los bonos ya no son a la antigua, que uno recibe un título, un certificado muy bonito, que ahora se colecciona en las paredes de algunos lugares, sino que todo es desmaterializado y electrónico.
Esto es algo muy interesante del mercado de valores y está funcionando pese a la situación y la crisis, que todo está manejado de manera electrónica y desmaterializado y está funcionando muy bien. Estamos operando desde las casas de manera remota, prácticamente sin interrupciones. Tenemos el depósito centralizado del Banco Central y por otra parte tenemos un depósito centralizado que se llama DCVale, que es privado, es de propiedad principalmente de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil y algunos otros inversionistas, y ellos manejan la custodia, compensación y registro de inversionistas de las emisiones que se hacen a través de ellos. Luego hay las calificadoras de riesgos, administradoras de fondos de inversión y otros. Aquí tengo a Amanda que me pregunta si es que estamos listos en Ecuador para financiar proyectos inmobiliarios a través del mercado de valores. Perdón, Jana pregunta esto. Sí, y hay algunos ejercicios de financiamiento de proyectos inmobiliarios y ha habido unos cambios que han ido mejorando esto. Ya había, en Guayaquil hubo ya algunos ejercicios a través, hace años, de titularizaciones de renta variable, entonces se construyó un hospital y 2 hoteles, me parece, a través de estos mecanismos. En Quito hay hay publicidad en las redes sociales de los BRICS, que era una intención de empaquetar ciertos pisos de un edificio de oficinas en una compañía y se pueden adquirir las acciones de esa compañía y uno recibe un dividendo que sería el símil de un arriendo. Entonces, la idea es que yo no tengo $100,000 para comprarme una oficina en un sector premium de Quito, pero sí puedo tener con $1,000 ser socio de una compañía que tiene unas oficinas en un sector premium que arrienda a empresas de muy alto prestigio, a precios por dólar por metro cuadrado muy interesante, y mes a mes me reparten una proporción del arriendo a través de un dividendo. Y luego han salido ya 2 proyectos recientemente a través de lo que se está haciendo muy común en Latinoamérica, que son las fibras, los fondos inmobiliarios de bienes, fondos de inversión de bienes raíces. En el Ecuador son fondos colectivos. Hay se hizo un negocio con algunas oficinas del edificio Torre 6 en el partido de Tumbaco, y es más o menos la misma esquema que les contaba de las acciones, pero a través de un fondo que se negocian los títulos en la bolsa. Y hay otro proyecto inmobiliario interesante con el grupo Novis en Guayaquil, que es destinado a la compra de terrenos. Entonces, es interesante, hemos trabajado en algunos proyectos, no han salido aún, pero es interesante revisar formas de financiar proyectos inmobiliarios a través de estos fondos colectivos que se negocian las participaciones en bolsa, y es interesante porque ese es el mecanismo legal para que un constructor o alguien que esté en negocio inmobiliario capte recursos del público. En el Ecuador hay 2 formas de recibir recursos del público de forma masiva, pública y legal. Uno es ser una institución financiera, banco o eventualmente una cooperativa. Y 2 es hacer una oferta pública en el mercado de valores a través de lo que estamos viendo en el mercado de valores, que se inscriba en la bolsa. Y dentro de esto, dentro del mercado de valores, también están los fondos de inversión, donde están las administradoras de fondos, Fiducia, Fideval, Anefi, Génesis, que pueden también manejar los fondos de inversión abiertos, digamos. Como les decía, en el mercado tenemos las bolsas de valores. Me preocupa que nos esté demorando mucho la introducción, pero bueno, bueno, es interesante de todas formas que tratemos un poco el mercado y la estructura que para muchas personas es desconocido. En el mercado de valores, las bolsas de valores son el centro de las negociaciones, son mercados organizados, controlados y regulados. Son desde el 2016, como les decía, sociedades anónimas cuyo objeto social único es brindar servicios, aquí se me tapa a mí la presentación, y mecanismos requeridos para la negociación de valores. Está en la Bolsa de Valores de Quito y la de Guayaquil. Como dice aquí, son sociedades anónimas, antes eran sociedades civiles sin fines de lucro, y lo más interesante es que las acciones de las 2 bolsas están inscritas en la bolsa y se pueden negociar. Entonces uno puede comprar acciones de la bolsa de valores
con cualquier cantidad que uno quiera invertir. El rendimiento está, por los dividendos, está arriba del 10% en los últimos 3 años que han operado ya bajo este mecanismo. Entonces, es interesante comprar acciones de las bolsas. Uno puede ser socio de estos negocios. La gente quiere saber muchas veces cuál es el tamaño del mercado de valores en el Ecuador. Hay siempre, muchas veces que visitamos clientes, la gente ha estudiado, tiene su libro ahí de finanzas atrás, como yo, que me compré este librero para poder hacer la presentación. La gente tiene su libro de finanzas en inglés y es chévere. Y dicen, en el Ecuador no hay bolsa, no hay mercado de valores, y les explicamos que en el 2019 se negociaron en las bolsas de valores 11.000 millones de dólares, con un crecimiento del 56% frente al 2018, y que frente al PIB, que son más o menos 100.000 dólares, eso representa más del 10% del Producto Interno Bruto. Entonces es un tamaño interesante. El histórico está un poco más bajo, está entre el 6 y el 8% del Producto Interno Bruto, con volúmenes entre 5 y 8.000 millones de dólares, pero es un tamaño interesante. Si es que, no sé si se puede hacer esa reflexión específicamente, pero si con 11.000 millones de dólares se negocian en la bolsa, las empresas se financian, se hacen negocios que se otorgan liquidez a las empresas, y aún la producción es de 100.000 millones de dólares, casi estamos financiando el 10% de los puestos de trabajo en el Ecuador. Tal vez es muy ambicioso decir eso, pero de todas formas esto es un tema importante para aporte al Estado y a las empresas. Luego, un tema importante que la gente quiere saber es cómo viene el año, cómo venía el año. El naranja es 2020 contra azul 2019. Entonces, enero de este año se negociaron cerca de 1.300 millones de dólares. Bueno, aquí están los números, tal vez mejor. Enero se negociaron 1.300 millones, más que el 2019. Febrero se negociaron casi 1.000 millones de dólares, bastante más que en el 2019. Y en marzo, marzo del 2019 vemos que fue un mes muy grande, muy importante, con 1.700 millones negociados, pero en el 2020 se negociaron 1.000 millones de dólares. Entonces venía el mercado con un dinamismo interesante, con un movimiento importante. Abril, bueno, esta información creo que es de hace un poco más de una semana, tal vez más. El volumen negociado, obviamente, que refleja esta estadística todavía no es completo, pero esperamos un volumen posiblemente un poco más pequeño de lo que venía, o de la proporción que tenía en los años anteriores, donde se negociaban arriba de 800 millones mensuales, y en los 2 últimos meses del año, tal vez un poco más de 1.000 millones. No sé, estoy revisando preguntas. ¿Desde qué valor se puede considerar? Fausto pregunta, ¿desde qué valor se puede considerar conseguir financiamiento? Como les decía, tenemos 3 escalas en las gráficas que veíamos, desde arriba para abajo, al revés. Hay empresas grandes que hacen papel comercial, obligaciones, como Continental, la llantera de Cuenca, 20 millones, o Nestlé o Telefónica, 40, 50 millones. Hay empresas medianas que hacen emisiones de obligaciones comenzando por 1.000.000, 1.500.000, 2 millones, hasta 5 millones, es un tamaño promedio. Hay un mecanismo que se llama registro especial bursátil para empresas que comienzan, para pymes, y que pueden hacer emisiones de montos más pequeños. Y están las facturas comerciales negociables, donde se han visto transacciones desde 20.000, 50.000 dólares, tal vez transacciones puntuales. Y otras empresas que inscriben toda su producción de facturas como comerciales y negociables, y hacen un programa de negociación. Vamos a ver un poquito más adelante esto. ¿Qué se negocia en la bolsa? Hay 2 alternativas de títulos, digamos, los de renta fija y los de renta variable. Normalmente cuando uno piensa en una bolsa es renta variable. Cuando uno piensa en el oso y el toro de Wall Street, renta variable son las acciones. Como anécdota, tal vez mucha gente no sabe, el toro tiene los cuernos para arriba, indica un mercado alcista, y el oso tiene la cabeza para abajo, indica un mercado bajista, y esa es la pelea permanente entre el oso y el toro en el mercado de acciones. Pero la renta fija es lo que más se negocia en nuestro mercado.
Y aquí tenemos un ejemplo de la negociación de los volúmenes que se negocian en renta fija. 8.000 millones 2016, 6.500, 7.400, 10.000 millones contra los volúmenes que se negocian de renta variable, 100 millones, 70, 80, 90 millones y el último año 83 millones de dólares. Bastante más pequeño, con una excepción de 1.200 millones en el 2014, donde hubo 3 transacciones puntuales importantes de venta de empresas que se negociaron en la bolsa de valores. En el lado de renta variable, ¿cuáles son las acciones que más se negocian? Si es que a alguien le interesa invertir, este es un poco el segmento que hay disponible. La acción más líquida con más de 10.000 accionistas es Corporación Favorita, que tiene es el grupo Supermaxi, Sucasa, Kiwi, Juguetería y algunos más. Corporación Favorita tiene más de 10.000 accionistas y se negociaron 26 millones de dólares en el 2018 y 19 en el 2019. Luego está Banco Pichincha, que se había negociado cerca de 10 millones en el 2018 y esta estadística puede estar, yo creo que está mal, porque el tema es que Banco Pichincha cambió la denominación de sus acciones de $1 a $100. Por cada 100 acciones te dieron una nueva acción, pero de $100. Entonces, hay ciertas estadísticas en la bolsa que están dañadas por simplemente un tema de tamaño. Esto posiblemente sea 5 millones de dólares, no 500.000, puede ser 500.000 acciones. Luego está la empresa que les contaba, Brick Capital, que tiene oficinas y ciertos tipos de negocios en edificios de oficinas en Quito. Se han negociado 5 millones de dólares, interesante. Banco Solidario, hubo unas transacciones puntuales en el 2018 que no se han repetido. Banco de Guayaquil es un banco que tiene presencia bursátil casi permanente. Se ha negociado entre 3 y 5 millones de dólares. Bolivariano también veo unas transacciones puntuales en el 2019. El volumen es más cercano al 3 millones. Luego hay Sociedad San Carlos, la Cervecería Nacional, interesante. Hay otras, Holcim, interesante. Y el Banco de la Producción, el Produbanco, que tiene su volumen transaccional, tiene muchos accionistas minoritarios que hacen transacciones y aquí parece que el 2019 hubo unos negocios puntuales también. ¿Qué es lo interesante de invertir en acciones en el Ecuador? El mercado de acciones es relativamente estable. No hay tanta volatilidad que uno ve en Wall Street. Uno no puede estar aquí comprando y vendiendo todos los días. Es más bien una orientación de largo plazo y las empresas generan sus ganancias. Una parte de eso reparten como dividendos, que son dividendos interesantes, y otra parte guardan en reservas y hacen aumentos de capital y entregan nuevas acciones, y muchas veces esa es la parte más interesante de una inversión a largo plazo en acciones en el mercado de valores en el Ecuador. Yéndonos a la segunda parte, que era la renta fija, vimos que se negocian de 8 a 10 mil millones de dólares al año. Tenemos los títulos más negociados. Aquí me preguntan con cuánto se puede entrar a la venta, a la renta fija. Yo entendería que será. La renta fija se puede, a ver, para entrar a invertir en la bolsa, se puede entrar con, cada casa de valores tiene su perfil de negocio. Nosotros recomendamos $2.000 mínimos. Con 1.000 se puede entrar. El tema es que los costos de transacción, la comisión de la casa y la comisión de la bolsa pueden encarecer la transacción. Normalmente, les digo, nuestra política, pero cada casa de valores es distinta. Cobramos, por ejemplo, 2% de comisión en transacciones pequeñas con un mínimo de $50. Hay otras que cobran mínimo $100, hay otras que cobran mínimo 25. Por eso recomendamos un tamaño mínimo de $2.000. Pero si alguien dice, oye, yo quiero ahorrar y poner mensualmente y me comprometo, seguramente eso se puede negociar y se puede bajar ese mínimo si es que las transacciones son recurrentes. Lo que más se negocia en la bolsa son certificados de tesorería del Ministerio de Finanzas. Los bonos del Estado están por acá abajo, el volumen no es tan grande. Luego hay certificados de depósito de bancos, certificados de inversión, también de instituciones financieras o de instituciones públicas. Aquí vienen los papeles que emiten las empresas: papel comercial, obligaciones corporativas, facturas comerciales negociables. Por la escala tal vez no se ve tanto, pero son como más de $500 millones al año, y las facturas comerciales
es algo que viene subiendo, parece que está entre 250 y 300 millones al año. Las titularizaciones han bajado su participación con las reglas que cambiaron en el 2014, 2015. Antes era como lo que más se emitía en el sector privado, ahora está un poco más reducido. Y aquí hay otros títulos que eventualmente salen. Con esto podemos ver cómo hacer esta emisión. Desde el punto de vista de una empresa, ¿cómo puedo yo hacer este proceso de emisión? ¿Por qué me quisiera yo financiar en el mercado de valores? Reviso cómo estamos de tiempo, estamos un poco tarde. Hay algunos motivos: flexibiliza las fuentes de financiamiento, pone un poco en competencia al banco. Hemos visto muchos casos que hay empresas que tienen deuda concentrada con una institución financiera porque tienen su activo principal hipotecado ese banco y no tiene opción de hacer más negocios. Con la emisión de obligaciones es una ayuda para competir en eso. Fortalece la estructura financiera de la empresa. Se genera una estructura un poco más amigable a la necesidad de la empresa, siempre y cuando eso sea atractivo al mercado. Vamos a empresas, decimos, ¿le interesa hacer una emisión de obligaciones? Sí, cómo no. Y dicen, quiero que me haga una emisión a 10 millones de 10 millones de dólares a 10 años plazo y que pague el capital al vencimiento. Pero eso lastimosamente en el Ecuador no se puede hacer del lado del inversionista. No hay inversionistas que compren papeles a 10 años con pago al vencimiento. Entonces los inversionistas piden 3, 4 años, que se les vaya devolviendo capital en la medida de lo posible, pero de todas formas la estructura sí se hace a la necesidad de la empresa. Fortalece el valor de la empresa y mejora el valor de la empresa a través del apalancamiento. Ayuda al desarrollo del gobierno corporativo. Las empresas se vuelven, al hacer su información pública, al someterse a una calificación de riesgos, hacen que su manejo muchas veces sea más profesional. Muchas veces las empresas tienen su gobierno corporativo, pero no lo tienen implementado formalmente. Hacen reunión de socios todos los lunes, hacen planeación de presupuesto cada 15 días, hacen lo que sería un directorio mensual con los socios y los principales partícipes, y a veces las empresas son familiares, entonces están ahí el fundador, que tal vez ya no está participando activamente, pero las empresas tienen un plan, pero no está escrito ni formalizado. Entonces a veces esto ayuda para que la gente formalice y genera imagen y proyección. Aquí siempre cuento una anécdota que me contó un cliente. Eso no salió de mí. El cliente me decía que él importaba ciertos materiales de China y que tenía que siempre pagar anticipadamente para que le despachen los materiales. Y algún día fue y dijo, oye, señor de la empresa china, yo soy emisor en el mercado de valores y tengo aquí mi prospecto de oferta pública, estoy inscrito en la bolsa en el Ecuador, y aquí está mi calificación de riesgos. Cuando vio esa información, el proveedor le dijo, oye, qué interesante, eres una empresa AA menos en el Ecuador, ¿no? De todas formas, y te puedo dar un cupo entonces veo tus balances auditados, te puedo dar un plazo de pago de 60 días, y le cambió completamente la relación con ese proveedor. Gracias a la transparencia que genera estar en el mercado de valores. Hay muchas preguntas por las facturas comerciales negociables. Yo creo que voy a adelantar un poco a esa parte y voy a acelerar este proceso. Me preguntan cuál es el costo de la bolsa. La comisión de bolsa es relativamente baja, es 0,09% en una transacción. Una casa de valores cobra 1 o 2% por la gestión y la bolsa cobra 0,09. En muchos casos, por la transacción, según la relación, la casa de valores termina como asumiendo el costo de la bolsa. Entonces la casa cobra 1,91% y la bolsa 0,09 para que el costo total sea 2%. ¿Cuál es el proceso de emisión y de inscripción de un título? El emisor acude a Metrovalores, a la casa de valores, se reúnen, revisan cuál es el interés, cuál es la situación financiera, cómo están los balances, cuál es la estructura legal de la compañía. Tiene que ser una sociedad anónima, una compañía limitada. Entrega los documentos necesarios para la emisión. Tenemos un checklist que viene básicamente de la Ley de Mercado de Valores y de la codificación de resoluciones, donde hay un checklist de la información. Este checklist no es muy distinto a lo que le van a pedir en un banco o ya le han pedido en un banco. 1, para abrir cuenta, y 2, para
y dos, para pedir un financiamiento. Entonces, los documentos legales, la Constitución, hasta las reformas, los balances auditados de los últimos 3 años, los balances mensuales abiertos y cierta información, y una proyección de venta debidamente sustentada. Con esto se elabora un prospecto de oferta, un informe de inversión y un prospecto de oferta pública. Se juntan los balances auditados, se junta el contrato que se firma para la estructuración de la emisión y se somete esto a una calificación de riesgos. La calificadora de riesgos, hay 5 o 6 calificadoras de riesgos en el Ecuador. Se puede operar indistintamente. Son las mismas calificadoras de riesgos que ustedes ven en los bancos. En los bancos sale ahí quién le calificó, AA, AAA, según Bankwatch, Class, PCR, Global, Suma, hay 5 o 6, tal vez se me olvida alguna. Hay otras especializadas en cooperativas. Sale la calificación de riesgos, se junta toda esta información, se ingresa a la superintendencia de compañías. La superintendencia de compañías verifica que se cumplan todos los requisitos de la ley, observa un poco el tema de las proyecciones, que si están bien, si están mal, es un tema un poco subjetivo, y se autoriza la emisión de obligaciones. Se inscribe en el Catastro Público del Mercado de Valores. El catastro es el registro donde están inscritos todos los valores del mercado de valores que se pueden negociar en la bolsa de valores. Ese es el nombre técnico y administra la misma superintendencia. Y se pasa a la bolsa de valores de Quito o de Guayaquil, cualquiera de las dos. Se inscribe con los mismos requisitos que ya te entregaron acá. No se requiere mayor información. Se va a la bolsa de Quito o la de Guayaquil, el directorio de la bolsa autoriza la negociación en su mercado y el sistema ecuatoriano de las bolsas es integrado. Si bien hay dos bolsas, existe un solo mercado y existe una integración y una corresponsabilidad entre las dos bolsas. Entonces, si yo inscribo mi emisión en una bolsa, automáticamente está inscrita en la otra y se puede negociar en cualquiera de las dos. Aquí tengo a Fausto que me pregunta que para el caso de invertir en maquinaria y galpón para una mediana empresa se necesitan $400,000. ¿Qué tan atractivo puede hacerlo en la bolsa de valores? Entendería que más bien es para financiarse, ¿no? Para el caso de invertir en maquinaria y galpón, claro, quiere financiarse por $400,000 para invertir en maquinaria. ¿Es algo viable? Para eso, por ejemplo, habría que ver el tamaño del mercado. Una emisión a través del registro especial bursátil puede ser aplicable, o bueno, para corto plazo, las facturas comerciales negociables si es que el aceptante está de acuerdo. ¿Qué tan costoso es el proceso de calificación de riesgos? Una calificación de riesgos, de lo que entiendo, cuesta el análisis inicial entre $5,000 y $6,000, y luego hay que hacer revisiones semestrales durante el plazo de la emisión, y eso está alrededor de $3,000. Es un número general, yo no puedo hacer cotizaciones de terceros, pero es lo que he visto. Un tema interesante, si alguien tiene interés, en la página de las bolsas de valores uno puede ingresar y ver los prospectos de oferta pública de cualquier empresa. Entonces uno dice, yo estoy en el tema metalmecánico, yo estoy en el tema químico o en la industria alimenticia. Entonces uno ingresa y puede ver, primero, qué emisores están inscritos, quién de mi competencia está inscrito, y segundo, uno puede ingresar a ver el prospecto de oferta pública y uno puede ver también qué empresa más o menos de mi tamaño, o si yo puedo emitir $2 millones, uno ve una emisión de $2 millones y en el prospecto están los costos. Entonces ahí se ve cuánto ha cobrado la casa de valores, todos los partícipes, la casa de valores, la casa de valores, la calificadora de riesgos, el costo de inscribir en la bolsa, en la superintendencia de compañías, el agente de desmaterialización, que es el de Cevale. Aquí voy a adelantar un poco, aunque rápidamente, en la bolsa, en el mercado de valores hay 400 emisores inscritos. Me parece interesante, es un buen número. 320 emisores como empresas y 80 a través de titularizaciones y fideicomisos. Hay 82 pymes, hay 205 empresas grandes y 30 de mercado de valores. Y aquí está el desglose por el lado, la mayor cantidad de emisores son del lado del sector comercial. 45 de servicios, 85 del industrial, 29 financiero. Aquí está el PAI, tenemos que acelerar, siempre me demoro un poco en
¿Cuál es el tamaño total de las emisiones? Ha llegado a 1.100 millones de dólares, 1.300, en este año van 240 millones. Y el tamaño promedio de las emisiones de obligaciones, según saqué esta estadística, es de 6 millones, de papel comercial de 6 millones y las titularizaciones son más grandes. Voy a adelantarme, voy a rápidamente mencionar papel comercial como se ve. Por ejemplo, Continental está en la cuarta emisión, 20 millones. La autorización es por 2 años, pero los títulos se pueden negociar hasta 359 días. Por ejemplo, se pueden hacer 2 programas, dos negociaciones a 1 año o 4 a 180 días, según se requiera. Se negocia a descuento. El papel comercial usualmente no paga intereses, sino se negocia como un aval o como una letra con descuento. En este caso, esta es una empresa AAA con matriz en Alemania. Nos tiene una tasa muy bajita, al 4% a 180 días y al 4,5% a 359 días, pero se entiende como una empresa muy segura. Una emisión de obligaciones, por ejemplo, esta es una empresa de factoring de Ambato, que emitió a 4 años, es una emisión de obligaciones a 4 años, al 8,5% de interés, 8,5% de rendimiento. Se debe indicar cuál es el motivo para el que se hace la emisión y en qué se van a destinar los recursos. En este caso es para ampliar el negocio, comprar más cartera de factoring y seguir apoyando a empresas comerciales e industriales que en hacer líquida su cartera tiene calificación AA de clase. Aquí tenemos Autofénix, que es el dealer de Mazda que veíamos más adelante, emitió a 3 años al 8% de interés y el rendimiento al que se negociaban los papeles de estos es del 8,5%. Entonces, no siempre la tasa de interés que sale en el título es la que se negocia. Se puede conseguir tasas más altas o más bajas, según el caso. Y en este caso era sustitución de pasivos 60% y capital de trabajo 40% con calificación AA. Para una emisión se requiere que la Junta de Accionistas autorice a través de una asamblea y se puede delegar al gerente para que haga defina los detalles de la emisión. Se suscribe un contrato con las características de la emisión, donde se marcan los derechos y las obligaciones del emisor, los obligacionistas, y se contrata un representante de obligacionistas. El representante de obligacionistas es una persona que se le designa anticipadamente para que defienda los derechos de los inversionistas. Normalmente la relación, por ejemplo, banco, es un banco muy grande con una empresa, el banco tiene mucho poder. En este caso, la empresa, con un inversionista chiquito, la empresa podría tener mucho poder. Entonces, desde el punto de vista de inversionistas, se designa a alguien que represente a los inversionistas. Me preguntan qué porcentaje, Diego me pregunta qué porcentaje de las entidades de la Ley de Economía Popular y Solidaria están negociando frente a sociedades anónimas. Se están registrando inscripciones en la bolsa de instituciones de la economía popular y solidaria de distintos lados. Uno, como sus títulos genéricos para sus depósitos a plazo. 2, han hecho algunas titularizaciones con las cuales levantan fondos para su operación. Y 3, creo que he visto también incluso alguna emisión de obligaciones de una institución de economía popular y solidaria. Es decir, sí pueden hacer una titularización, es algo muy razonable para una institución financiera de la economía popular y solidaria. Vamos a adelantar esto porque quiero llegar a las facturas comerciales negociables, pero siempre encuentro cosas más interesantes en el camino. El cronograma que tenemos para una emisión es de 12 semanas, 6 semanas de preparación, donde ya vimos el proceso, se elaboran los prospectos, la calificación de riesgos y luego 6 semanas en la superintendencia de compañías y se aprueba la emisión. Y las facturas, aquí tengo un ejemplo, les contaba de Luderson. El 2019 emitió $2 millones, es una exportadora de banano. Pero claro, cada semana, el tema es que cada semana nos manda $50,000, $80,000 en facturas, 4 o 5 facturas de la compra de banano. Entonces, esta es una empresa que comenzó con un volumen pequeñito y va generando un volumen interesante. Teníamos, por ejemplo, Coerbi. Coerbi es una distribuidora tamaño mediano en la zona de Milagro, que le compra productos a empresas grandes, a Industrias Ales, a La Familia, a otros. Entonces ellos también comenzaron con unas pequeñas negociaciones puntuales consiguieron que
una parte importante en esto es que el aceptante de la factura esté de acuerdo en que la factura se convierta en comercial y negociable. Quien se inscribe en el mercado de valores es el emisor, pero tiene que estar de acuerdo el aceptante. Entonces, por eso en gran medida ha funcionado mucho más cuando esto se hace entre empresas con cierta relación o con mucha confianza. Entonces aquí vemos Fibran con Superdeporte, tienen alguna relación, Medeport con Superdeporte, o Fisum, que es la distribuidora máster de Volkswagen, con sus distribuidores, Cepsa, Record Motor, Automotores de la Sierra, Aekia con Asiauto y Kia Motors, lo mismo Hyundai con Neo Hyundai y otros distribuidores de Hyundai. Tenemos Maresa con Autofénix también, Distribeic, que es Maresa con Autofénix, ahí hay facturas. Cartimex, que es la fábrica de Stratec y mayorista de computación, con Computron, que es la empresa de computación, las tiendas, como veíamos, Prodecua con Luderson, o Industrias Ales con Coerbi. En el tema de La Palma, también hay algunas empresas inscritas. Por ejemplo, Industrias Ales compra Palma a empresas como Molsando y ahí están las facturas. Este es un negocio que viene creciendo, es muy interesante. Los requerimientos de registro son más livianos que en la emisión de obligaciones. Estoy viendo el tema del tiempo antes de que empiecen a hablar. El registro es sencillo, es como abrir una cuenta en un banco, registro de cliente, documentos legales, estados financieros de los últimos años. Se requiere que la compañía tenga al menos un año de operación, que el RUC tenga un año de antigüedad, y se requiere que el aceptante esté de acuerdo. Este es el problema usualmente porque si bien es un negocio muy atractivo, porque la empresa, de lo que hemos visto, ha facilitado muchos negocios. Una empresa necesitaba el descuento de pronto pago, quería que le paguen de inmediato y le den su descuento de pronto pago, pero no tenía liquidez. A través de hacer la negociación con una factura comercial negociable, digamos a 120 días plazo, inscribía en la bolsa, negociaba y dentro de una semana, digamos, el vendedor tenía ya su dinero. Entonces era el equivalente a una negociación con pago en efectivo, y el aceptante, siempre me confundo, y la empresa compradora paga a 120 días plazo. Entonces conviertes una venta a plazos en una venta en efectivo. Pero el aceptante tiene que estar de acuerdo. Las facturas comerciales negociables a la antigua había que convertir las facturas físicas en una especie de pagaré, donde firmaba el representante legal que acepta ese pagaré, porque una factura antes se entregaba físicamente y firmaba el guardia, la recepcionista, pero eso no tenía ninguna validez, entonces tenía que firmar el representante legal la aceptación de que va a pagar en 120 días. Ahora eso se hace al ser las facturas electrónicas y desmaterializadas, se hace con firma electrónica en el Banco Central. Entonces el aceptante tiene que entrar a su página del Banco Central con un token de la firma del gerente y aceptar esas facturas. Eso es un proceso relativamente sencillo, que alguna gente no quiere hacer, pero es bastante sencillo. El tema más bien es implementar eso en los sistemas contables, que el SAP, que el no sé qué, eso les complica la vida. Hay muchas empresas que tienen dificultades. Por eso, si a ustedes les interesa hacer algo, revisen la página web de la bolsa, vean quiénes están de emisores, quiénes están de aceptantes. Esas empresas ya conocen el mercado y es mucho más probable que si ustedes van y dicen Industrias Ales está como aceptante, que les acepte, o Autofénix, que una empresa que no está en el listado y que no se ha registrado anticipadamente. Los costos, comparado con el factoring, los costos de negociar las facturas en la bolsa son relativamente más bajos. Depende obviamente también del tamaño y del volumen de negociación. Las casas de valores, para poder conseguir inversionistas, tenemos que hacer un estudio financiero y promover la empresa ante los inversionistas. Para eso necesitamos cierta información. Y finalmente tenemos la alternativa de hacer una calificación de riesgos. Si es que el volumen es suficientemente grande, se hace una calificación de riesgos
y con eso se puede vender de mejor forma. Hay muchos atractivos en el mercado de valores desde el lado tributario. Hay exenciones de si es que si se invierte a más de un año, las inversiones son exentas del impuesto a la renta y hay beneficios tributarios del punto del ISD. En este momento que necesitamos tanto traer recursos del exterior, si se trae recursos del exterior, se invierten en el mercado de valores, al llevárselos de regreso, esos recursos salen libres del impuesto a la salida de divisas. Es algo bien interesante que considerar. Y hasta aquí yo creo que llego. Tuve que correr un poco en algunas partes por quedarme en otras, pero eso es lo que quería contarles. Es un tema interesante el mercado de valores. Tenemos dos ambientes, el de se puede invertir y algunas alternativas de inversión y las alternativas que se ofrece para financiar empresas pequeñas, medianas y grandes. Como veo en las charlas, las facturas comerciales negociables son un tema interesante que llama la atención. Podemos hacer algo un poco más amplio más adelante, o si nos siguen en nuestra página de Facebook y nos dejan preguntas, les podemos contactar y ver temas específicos. Con esto agradezco a la Cámara de Comercio que nos ha dado este espacio, con mucho gusto de trabajar con ustedes y de difundir un poco de información en estos temas, en estas épocas complicadas. Manténganse sanos, quédense en su casa, dejen de salir, no hagan fiesta, aunque sea viernes. Y muchas gracias. Hasta luego.